quedado, ¿sí?, en la consolidación del movimiento antiurquicista. ¿Qué va a suceder con este movimiento antiurquicista? Van a aprovechar, ¿sí?, el viaje de Urquiza a Santa Fe para terminar de conformar el Congreso y poder sancionar la Constitución, y al dejar un representante a su nombre, van a producir lo que se denominó como la Revolución del 11 de septiembre. Se van a rebelar contra el poder autoritario de Urquiza y Buenos Aires va a triunfar. La consecuencia principal de esta revolución va a ser la separación de Buenos Aires de la Confederación, ¿sí? Entonces, la consecuencia principal va a ser la separación y luego van a establecer como gobernador a Valentín Alsina. Obviamente que no fue un periodo en el que sucedió la revolución y fue todo paz y fue todo tranquilidad. No, fueron constantes roces, ¿sí?, y la búsqueda de obtener el poder nuevamente. Alsina, como nuevo gobernador de Buenos Aires, no va a reconocer al Congreso y también, que esto es fundamental, no va a reconocer los derechos que se le otorgan a Urquiza, ¿sí? Entonces, ya se desligan completamente. Urquiza era quien nos representaba al exterior, bueno, ya no, va a representar a la Confederación. Nosotros ahora somos el Estado de Buenos Aires, ¿sí? Eso va a ser algo muy fundamental. En 1854, este Estado, entre comillas, de Buenos Aires, va a pretender sancionar una constitución, en realidad la sanciona y se va a reconocer como un Estado independiente. Pero esta constitución va a ser posterior a la de la Confederación que sucedió en 1853 y es a la que ahora vamos porque es la constitución que tenemos actualmente. Si bien hubo reformas, es la base, ¿sí?, de la constitución como la conocemos actualmente. Como bien decíamos antes, la prosperidad económica siempre va a rondar en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque su puerto era el más conocido, era el más directo, y al tener habilitado la libre navegación de los ríos, va a tener un gran caudal de barcos cargando y descargando todo el tiempo, lo que va a generar una gran diferencia entre la Confederación y el Estado de Buenos Aires. Mientras Buenos Aires tenía una gran prosperidad, las provincias de la Confederación estaban cada vez más pobres y era una puja constante hacia Urquiza para que busque medidas de anexar nuevamente a Buenos Aires o buscar medidas que logren beneficiar a las demás provincias. Con respecto a la Constitución sancionada en el 1 de mayo de 1853, va a ser representativa, ¿sí? Los representantes, es decir, diputados, presidentes, van a ser elegidos por el pueblo. Ese pueblo a través del sufragio, es decir, a través del voto. Ese pueblo no va a ser el pueblo como lo conocemos actualmente, es decir, haciendo alusión a que el pueblo somos nosotros. Si uno dice el pueblo y se imagina a la gente común, a la gente que trabaja, a la gente del barrio, ¿sí? En esa época pueblo estaba muy restringido. Pueblos eran aquellos que pertenecían a la élite, que tenían un lugar privilegiado, ¿sí?, que tenían estudios. Con respecto a republicana, ¿sí?, hace referencia a republicana porque tiene división de poderes y va a ser el presidente quien elegido por el pueblo y la figura principal. Pero lo principal acá es esta división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, que no lo voy a ampliar porque después lo van a ampliar un poquito ustedes en una actividad. Y federal porque si bien las provincias responden a una autoridad nacional, cada una va a tener su autonomía, cada una va a tener el derecho de sancionar sus propias leyes. Con la sanción de esta Constitución se establece a Urquiza como presidente y va a tener objetivos, ¿sí?, de modernizar de una vez por todas a esta confederación. Pero los grandes inconvenientes claramente van a girar en torno a lo económico.
En primer lugar, porque tenía un endeudamiento que arrastraba con el Imperio del Brasil, y esa separación de Buenos Aires también generaba que no tenga el mismo caudal, ¿sí? La misma capacidad de recaudación de impuestos. Nos vamos a quedar hasta acá y después terminamos de cerrar, así no nos llenamos de actividad, pero hay algo que también me gustaría aclarar de esta Constitución Nacional, es que va a sentar las bases del liberalismo económico argentino, pero que representa a un nuevo orden mundial. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de liberal? Es decir, liberal económicamente. Se va a establecer el derecho a la propiedad privada, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer mucho foco en esta Constitución porque es la base de lo que conocemos actualmente. ¿Sí? Con menos derechos en 1853 para el trabajador, claramente. ¿Sí? Pero va a ser fundamental. Entonces tenemos que tener hincapié siempre que pensamos en nuestra Constitución en lo representativo, republicano y federal, que son los tres ideales y que se van a encontrar en el artículo número 1 de nuestra Constitución.